Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el verso 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 19 y en el verso 16. Y le voy a dar lectura a este verso y luego ustedes vuelven a repetir. Dice así la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora ustedes, hermanos. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en tu nombre vamos a comenzar esta meditación de tu palabra. Y te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú, divino Señor Dios Todopoderoso, tomes en tus benditas manos a mis hermanos, de tal manera, Dios Todopoderoso, que con sus mentes puedan comprender, entender, razonar, discernir muy bien esta palabra. Y después, Señor, que ya la hayan entendido, de su mente la pasen a su corazón y ahí la guarde. Para mí te pido, poderoso Padre, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies, divino Señor, cúbreme, Padre Santo, de tal manera, Dios Todopoderoso, que en mi mente, divino Señor, todo lo que pusiste, y en mi corazón, divino Señor, todo lo que traigo, lo pueda yo pronunciar por mis labios, poderoso Señor, Padre Santo y Dios eterno. Vamos a dar principio en tu nombre a esta meditación de tu palabra, poderoso Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, damos principio. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, mis hermanitos. Vamos a tratar este asunto o este tema que se va a llamar Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como dice el verso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Repitan ustedes, hermanos, el texto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Dios Todopoderoso, en tu nombre comenzamos. Hermanos, quiero que todos nosotros entiendamos, hermanos, que siempre que nos reunimos en el santuario, estamos siempre, estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese templo que nosotros construimos y que ese templo que todos ustedes cooperaron para que se hiciera, ese templo un día lo consagramos y le dijimos a Dios que ese iba a ser su lugar aquí en la tierra, que nosotros, los del Arca de Noé, le proporcionábamos. Y hicimos unas lecturas y pedimos oración y etcétera, y nosotros consentimos en nuestra mente y en nuestro corazón que el Señor está con nosotros. Y hasta esta fecha, después de 45 años, seguimos creyendo firmemente que Dios está con nosotros. Así es de que entonces, en cada reunión que nosotros tenemos, y aún en estas condiciones que ahora estamos, pero que estamos reunidos, y si no estamos reunidos, hermanos, pues todos como debería de ser, pero en nuestra mente sabemos que hay hermanos en diferentes hogares, y que esos hermanos y los que estamos aquí vamos a tener esta reunión porque nuestro Dios, que es omnipresente, está allá con ustedes y está aquí con nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, nosotros ahora conocemos, entendemos que siempre que nos reunimos, hermanos, siempre nuestro Dios está con nosotros. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestro presente, lo que nosotros traemos, es para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Correcto. En una ocasión, hermanos, hace muchos años y hace mucho tiempo, hermanos,
dos personas llevaron también su presente ante la presencia de nuestro Dios. Y esto, hermanos, lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en los versos 3 y 4. Libro de Génesis, capítulo 4, y en los versos 3 y 4. Y lo vamos a leer, hermanos, nos vamos a ir despacito, tranquilos, porque todo lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer bien conscientes de que se lo ofrecemos a nuestro Dios. Y dice así, hermanos, en Génesis capítulo 4, en los versos 3 y 4. Y dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Muy bien, entonces los dos trajeron, no había muchos habitantes, ellos estaban, pero los dos trajeron una ofrenda para nuestro Dios. Y estamos leyendo que dice que Dios, hermanos, se agradó de la ofrenda de Abel. Muy bien, así fue, correcto. El asunto es entonces, hermanos, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, nos damos cuenta que nuestro presente debe de ser con todo nuestro corazón, pensando, teniendo en nuestra mente que Dios está con nosotros, que ese Rey de Reyes está con nosotros, no importa en qué lugar estemos, sino simplemente porque se lo venimos a ofrecer a Él. En aquellos tiempos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se estaba dando a conocer aquí en la tierra, dice la palabra del Señor que tuvo una plática con una mujer de Samaria. Y en la plática que estuvieron teniendo ellos, llegó un punto en el que el Señor le dijo a la mujer, se va a llegar el día en que la gente ya no adorará solamente en Jerusalén, ni ustedes adorarán en este monte, sino que ahora todas las personas que tengan que adorar, van a adorar al Padre ahora en espíritu y en verdad, a donde quiera que estén. Entonces, confiando en eso, hermanos, nosotros ahora traemos nuestra ofrenda. Probablemente en aquel tiempo, hermanos, Caín algo llevaba en su corazón que no le agradó mucho a Dios, pero ahora nos toca a nosotros, hermanos. Y si ahora nos toca a nosotros, entonces nosotros debemos de estar conscientes que lo que traemos sea nuestro canto, que lo que traemos sea nuestra ofrenda económica, mucho o poco de lo que traigamos, pero que lo tenemos que traer con todo nuestro corazón, puesto que se lo venimos a ofrecer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer, hermanos, es como nuestro canto. Nuestro canto, hermanos, lo traemos como un presente también para nuestro Dios, pero ¿es para la honra y gloria de Dios, hermanos? Porque en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, tratan de motivarnos para que nosotros todos unidos unamos nuestras voces y el canto que está diciendo la hermana o el hermano que está dirigiendo, que lo cantemos todos, que lo cantemos con mucha devoción, puesto que es para ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, si nosotros estamos hablando ahora del canto, ese canto, hermanos, que nosotros presentamos ante nuestro Dios, va de todo nuestro corazón, hermanos, o solamente porque ya no lo sabemos, o solamente porque a nosotros nos sale bonito. Tiene que ser, hermanos, de todo corazón, porque es para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y vamos a pensar eso, hermanos. Y probablemente muchos de nosotros no tengamos una voz bonita, pero a lo mejor Dios no está viendo o oyendo nuestra voz. A lo mejor Él está viendo nuestro corazón. ¿Con qué intenciones, hermanos, lo ofrendamos a Él? Y si lo ofrendamos con todo nuestro corazón, hermanos, si todas las cosas que nos rodean
que son a veces nuestras alegrías, a veces nuestros problemas, pero cuando venimos a adorar a Dios, tenemos que poner a un lado nuestros problemas, tenemos que poner a un lado a lo mejor nuestras alegrías de alguna cosa, y tenemos que concentrarnos única y exclusivamente en que todo lo que vamos a hacer es para ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que entonces nuestro canto, hermanos, sabiendo, conociendo, pensando que nuestra voz no es muy agradable ante los oídos de muchas personas, pero vamos a decir, lo voy a hacer con todo mi corazón porque es para ese Rey de Reyes y para ese Señor de Señores. Y entonces, hermanos, nos vamos con la idea y con la mentalidad de que lo que ofrecimos, porque en una ocasión, hermanos, platicando así, unas personas me preguntaron, hermano, ¿y por qué ustedes dicen culto? ¿Qué quiere decir un culto? Vamos, ya vamos al culto. ¿Vas a ir al culto? Nos vemos en el culto, ¿eh? ¿Mm? ¿Qué quiere decir culto? Y entonces, hermanos, les dije, pues son unas palabras muy sencillas, pero culto quiere decir alabanza nacida del corazón. Así es que entonces no dice si nos salió muy bonito, entonces no dice que si está muy acorde con la música, sino que nace de lo profundo de nuestro corazón y eso es lo que le ofrecemos a Dios. Venimos a hacer un culto, venimos a entregarle a Dios nuestra alabanza que nace de lo profundo de nuestro corazón. Y tengan la seguridad entonces que nuestro Dios, al ver que nosotros le ofrecemos esto con todo nuestro corazón, hermanos, entonces Él lo va a recibir. Y probablemente por eso le dijo a la samaritana, se va a llegar el día en que ni ustedes van a adorar en este monte y los judíos no van a adorar en Jerusalén, sino que todas las personas ahora que quieran adorar, tienen que adorar, hermanos y hermanas, con una alabanza nacida del corazón. Cuando nosotros entiendamos, hermanos, estas cosas, entonces vamos a tratar de que al llegar a la reunión, nosotros empiecemos a meditar. ¿Cuántos problemas allá en la casa? ¿Cuántos problemas allá en el trabajo? ¿Cuántas cosas estoy viviendo? Pero ahorita es el momento de dejar esas cosas allá y para acercarme a mi Señor y entregarle mi adoración, mi culto, alabanza nacida del corazón. Muy bien. Entonces, hermanos, otra de las cosas, aparte de nuestro canto, es nuestra ofrenda económica, hermanos. Nuestra ofrenda económica probablemente en algunas ocasiones nosotros no podamos aportar determinada cantidad, hermanos, ¿eh? Pero hay personas que sí pueden aportar una buena cantidad, correcto. Pero en una ocasión o en dos ocasiones el Señor estaba, hermanos, viendo cómo se recogían las ofrendas. Y entonces, hermanos, al ver cómo estaban depositando todas las personas, Él estaba viendo, y después que depositó una mujer, llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta mujer depositó más que todos. ¿Cómo va a ser que más que todos si es una mujer muy pobre, muy sencilla, muy humilde? Y entonces esto lo podemos ver, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, en los versos 42 al 44. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, en los versos 42 al 44. Y dice así, le voy a leer, hermanos, y todos lo leemos con nuestra vista. San Marcos, capítulo 12, y en los versos 42 al 44. Y dice así, hermanos, en los versos 42 al 44. Dice, y vino una viuda pobre y echó dos blancas. Estaban depositando sus ofrendas, hermanos. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Está hablando de las monedas de aquel tiempo. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a decir, hermanos, que echó 2 pesos para transportarlo a nuestra moneda de este tiempo. O vamos a pensar, hermanos, que echó 10 pesos, 2 monedas de a 5 pesos. Pero fue muy poquito lo que echó. Pero de acuerdo a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, llamando a sus discípulos, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado, fíjense bien, hermanos, de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, hermanos, así como estamos leyendo, entonces podemos nosotros analizar esto, hermano, y pensar, ¿cómo depositamos nosotros? ¿Qué es lo que ustedes toman cuando ya se van a recoger las ofrendas, hermanos? O ya se van a depositar. ¿Qué es lo que ustedes toman? Después de que ya distribuyeron todo en las diferentes cosas que ustedes tienen que distribuir, después que ya distribuyeron todo, dicen, pues mira, me sobró esto. Y aún así no echan todo lo que les sobró, sino una parte de lo que les sobró nada más. Entonces, hermanos, debemos nosotros pensar en esto. Esa ofrenda que nosotros depositamos, la damos de todo nuestro corazón como esta mujer. Probablemente también, hermanos, ella había distribuido ya lo que esto, aquello, lo otro, lo que tenía que dar. Y todo lo demás lo llevaba aquí. Y ya no se midió, sino que en ese momento que llegó, echó todo lo que tenía. Y probablemente el Señor se refirió a eso, porque ella también tenía sus necesidades, tenía sus cosas que cubrir, y probablemente fue así. Pero de la forma que sea, lo importante es que lo echó con todo su corazón. Ahora venimos con nosotros, hermanos. Ustedes en alguna ocasión han echado de lo que les sobra y no echan todo lo que les sobra, sino alguna parte de lo que les sobra. Por eso, hermanos, se piensa que nosotros como cristianos, en el momento en que recibimos el dinero, hermanos, que nos ganamos en el trabajo, que nos ganamos en el negocio, que nos ganamos, etcétera, etcétera, entonces primero, hermanos, se aparta lo que tiene que ser para Dios. Ya no es de lo que sobra, sino que lo primero que se apartó fue la ofrenda para nuestro Dios en el asunto económico, hermanos. Muy bien. Y si es así, probablemente cuando vea Dios que nosotros echamos, no vimos cuánto teníamos que pagar aquí, cuánto teníamos que pagar allá, cuánto teníamos que pagar, sino primero, cuando recibimos, nosotros decidimos, pensamos y dijimos, esto es la ofrenda para mi Señor. Y después de lo que quedó, empieza a distribuir todas las cosas. Hermanos, probablemente así sea. Pero si nosotros no lo hacíamos así, vamos a pensar entonces que lo primero tiene que ser para nuestro Dios. Y probablemente en las ofrendas, cuando llevó Caín y Abel lo suyo, probablemente así fue. De tal manera entonces que no se agradó Dios de la ofrenda de Caín. Y sí se agradó de la de Abel. Pero bueno. Así sucedió y les dijo, esta mujer echó más que todos y en fin. Pero también, hermanos, dice la Escritura de otra mujer y también la encontramos en San Marcos en el capítulo 14, hermanos, y en los versos 3, 4 y 5. Versos 14 en los versos, perdón, capítulo 14 en los versos 3, 4 y 5. Y dice así, hermanos, este pasaje. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer, oigan bien, hermanos, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, oiga bien, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro,
se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ujú. Entonces, hermanos, esta mujer ahora no echó un poquitito, sino que fue juntando su dinerito y un día fue a comprar un perfume, hermanos, dice de mucho precio, ajá, de mucho precio, y entonces cuando el maestro estaba allá en la casa de una persona, entonces ella llega por atrás, hermanos, rompe o abre la botella, hermanos, y se la derrama toda. Hermanos, perfume de mucho precio. Ajá. De mucho precio, hermanos. Así dice la palabra, ¿eh? Entonces, hermanos, en esta palabra nosotros nos damos cuenta que estando, una echó muy poquito, y dijo Dios que echó más que todas. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Correcto, hermanos. Así es de que entonces, hermanos, dos mujeres hicieron esto. Y probablemente para nuestro Señor, la que puso solamente, hermanos, 2 moneditas de a 5 pesos, o 2 pesos solamente, hermanos. Y la otra que invirtió mucho dinero en un perfume, hermanos, de nardo, de mucho precio, también dijo el Señor, hermanos, que lo había hecho y que lo había hecho con todo su corazón y que no estuvo midiendo las consecuencias de cuánto se había gastado para comprar ese perfume, sino que entonces, hermanos, así fue. Entonces, hermanos, un denario era la moneda como ahora entre nosotros es un peso. Era un denario, hermanos, y dice que era un día de salario. Hermanos, ¿cuántos días de salario ha de haber invertido esta mujer para comprar ese perfume de nardo, hermanos? Muy caro, no lo sabemos. Pero el Señor Jesucristo dijo, hermanos, que era un perfume muy caro. Si nosotros, hermanos, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, el Señor nos bendijera, hermanos, en muchas cosas, y si en nuestra congregación, en nuestra iglesia, no se solicitaran, hermanos, cosas para nada, todo lo tuviéramos, el templo estuviera bien, todo estuviera bien, hermanos, y no había necesidad de modificar nada, de arreglar algo y todas esas cosas, probablemente habría entre nosotros personas que dijeran voluntariamente, voy y deposito. Hay personas que llegan con nosotros, con la hermana Guilla y conmigo, y nos dicen, hermano, venimos ahora que estamos así, hermanos, y queremos que nos reciban en la casa. Sí, sí, ¿cuándo? Y ya ponemos la fecha y el día, bueno, etcétera. Y llegan y entonces nos dicen, hermanos, traemos esta ofrenda. Eh, ¿Para qué es esta ofrenda? Le pregunto. Y dice, esta ofrenda usted póngala a donde usted crea que es conveniente. Y entonces ya nos dejan a nuestro criterio para ponerla a donde nosotros creemos que es conveniente. Pero los hermanos lo trajeron con todo su corazón. Muy bien, así es de que entonces, hermanos, el Señor nos está pidiendo que es importante que lo que traigamos para Él sea de lo mejor que nosotros tenemos y de lo mejor que nosotros sentimos en nuestro corazón y de lo mejor que nosotros piensan nuestros pensamientos, porque puede ser para la obra, puede ser para agradar a Dios, puede ser porque me ha bendecido, yo traigo este dinero, los hermanos que lo destinen para lo que ellos crean que es conveniente. Muy bien, hermanos, después de eso, ya cuando el Señor Jesucristo había muerto y ya había resucitado, María Magdalena se encuentra con él y lo llama maestro y de rodillas lo adora. Hoy en nuestras iglesias, hermanos, en nuestras iglesias ya nos estamos yendo por otro caminito. No digo que sea malo,
Pero fíjense ustedes, hermanos, ahora nosotros los predicadores, después de que haya alguna cosa, o por ejemplo se termina la predicación, y entonces decimos los predicadores, a ver hermanos, pónganse todos de pie, vamos a hacer una oración. Y todos se ponen de pie y hacemos la oración, hermanos. ¿Por qué nosotros como predicadores decimos, pónganse todos de pie? Hermanos, normalmente, si este personaje maravilloso, hermanos, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros lo pudiéramos ver o nosotros pudiéramos sentir, hermanos, su presencia en nuestro ser, que nos tocara la cabeza así, hermanos, que nos tocara un hombro, que sintiéramos que nos abraza así, y a lo mejor en nuestro oído nos dijera muy despacito, soy Cristo, soy Jesús, soy tu Salvador, ten confianza, y nos diera un apretoncito. A lo mejor, hermanos, caíamos de rodillas, y yo he pensado, y cuando estaba yo preparando esto, dije yo, hermanos, ¿y por qué ahora ya no acostumbramos nosotros a arrodillarnos? ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Ajá. Ahora estamos nosotros tratando de decir que cuando ustedes entren a la casa de Dios, les digo, hermanos, tienen que venir hasta el altar y puestos de rodillas presentarse delante de Dios. Y qué bueno que ya casi la mayoría lo está haciendo, pero algunos hermanos o hermanas no lo hacen. No sé cuál sea la razón. Pero de todos modos, hermanos, si nosotros entendemos que con nosotros está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos, aunque el predicador dijera, pónganse de pie, hermanos, yo voy hasta el altar y me hinco porque estoy ante el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero nos dejamos llevar así, hermanos. Y mientras el hermano está haciendo la oración y que Señor, y que limpia su camino, y que llévalos con bien a casa, y etcétera, etcétera, ya nosotros estamos por aquí poniéndole la chamarrita al niño, y todo eso, y amarrándole los zapatitos, y quién sabe cuántas cosas más. Hermanos, tenemos que volver a los tiempos bíblicos. Tenemos que volver a los tiempos antiguos, hermanos. Tenemos que volver a las cosas que nos enseñó la iglesia primitiva, porque si no las enseñó es porque la copiaron, hermanos, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La copiaron, hermanos, de las enseñanzas de los apóstoles, la copiaron de las enseñanzas de los profetas y de todos esos personajes, hermanos. De tal manera entonces que si volviéramos nosotros a los tiempos, hermanos, antiguos, probablemente, hermanos, las bendiciones de todo tipo, hermanos, estarían en nuestro corazón. Pero bueno, solamente digo para que reflexionemos, hermanos, para que reflexionemos y nosotros nos demos cuenta. Y si la demás gente, hermanos, no quiere darse cuenta o no está de acuerdo con nosotros, pero nosotros, de acuerdo a lo bíblico, así tenemos que hacerlo. Hace unos días, hermanos, platicando con una señora a la que estoy tratando de traerla al camino de Dios, y ella se defiende mucho, estuvimos platicando. Y entonces me dice, hermanos, me dice de una familia o de dos familias que están con nosotros, pero dice, pero esas personas, me dice a mí, pero esas personas, hermanos, ay, hermanos, son una calamidad. Y hacen esto, y hacen aquello, y en público, todas esas cosas. ¿Qué usted no está enterado de eso? Y le digo, sí, sí estoy enterado. Y toda la iglesia está enterada de lo que hacen. ¿Pero por qué las tienen ahí? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Por qué las tenemos ahí, hermanos? ¿Deberíamos de quitarlas? Y entonces ese es el pensamiento de esta señora. Le digo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que tener a esa gente ahí. Probablemente, a lo mejor, hermanos, en una de esas de tanto que hablamos y predicamos, y que pasa un hermano, y que pasa una hermana, y que pasa el pastor, y que viene, etcétera, y etcétera, a lo mejor en una de esas, hermanos y hermanas,
perdón por la palabra, les cae el 20 y dicen, pero ¿cómo? ¿De veras Dios está aquí con nosotros? ¿Pero cómo va a ser eso? ¿De veras? Entonces, ¿por qué nos comportamos así? Y a lo mejor en ese momento reflexionan y en ese momento hay el cambio y se tardaron cuántos años, no sabemos. Pero al fin y al cabo Dios, que es tan paciente con todos nosotros, entonces en ese momento se arrepienten, en ese momento se hincan, en ese momento piden perdón y en ese momento el Señor Jesucristo las recibe. ¿Mm? Probablemente, hermanos. Y por esa razón los tenemos que tener ahí. Ya no supo qué decirme. Le digo, porque así dice la palabra. Muy bien, hermanos. Vemos entonces, hermanos, a esta María que cuando el Señor Jesucristo resucita, hermanos, ella lo adora. Correcto, está muy bien, hermanos. Pero a veces, hermanos, por la confianza, por el cariño, por el amor con que nos trata nuestro Señor Jesucristo, nosotros cometemos muchos desórdenes, pues porque ya tenemos confianza, dicen algunas personas, ¿verdad? Cuando éramos niños, dicen, ya nos llevamos de a cuartos, ¿verdad? Paz, un golpe en su conejo, cuartos. Y así con esa confianza, ya nos llevamos de a cuartos con Cristo, perdónenme la palabra, hermanos. Y entonces por esa razón es que nosotros hacemos muchas cosas pensando que de todos modos ya el Señor Jesucristo, por eso que nos adora, por eso que nos ama, por eso que nos trata, hermanos, nosotros sentimos esa confianza. Pero debemos de pensar que aunque nos tenga mucha confianza, que aunque en alguna ocasión nos haga alguna caricia, que en alguna ocasión nos dé un apretón fuerte con un abrazo, hermanos, nosotros debemos de reconocer que es el Señor de los señores, hermanos, y es el Rey de reyes. Y que estamos ante Él, hermanos, y que de todos modos, hermanos, Él va a seguir siendo Rey de reyes y Señor de señores. Otros pensamos, hermanos, que en aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, muy bien, entonces en ese tiempo el templo estaba dividido y estaba el lugar santo y el lugar, un velo y el lugar santísimo. Y entonces nadie podía, hermanos, ni siquiera asomarse, ni siquiera ver el lugar santísimo. Se dice, hermanos, por medio de la palabra, que el sacerdote entraba una vez al año a ofrecer sacrificio por el pueblo. Correcto. Pero entonces, hermanos, en una ocasión, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, terminó su obra en la cruz del Calvario, entonces Él le dijo a nuestro Dios Todopoderoso, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y en esos momentos, dice la Escritura, que el velo se rasgó y se abrió. Y todos pudimos y todos pudieron en aquella ocasión ver cómo estaba el lugar santísimo. Y en este tiempo, hermanos, nosotros ya no tenemos ese velo. Nosotros vamos directamente hasta el lugar santísimo, hermanos, y nos postramos delante de nuestro Dios. Bueno, si es así, hermanos, entonces vamos a pensar que eso debe de ser siempre, hermanos, ¿eh? Tenemos que postrarnos delante de nuestro Dios. Ay, pero es que todos los hermanos no lo hacen. Ajá. Ay, pero es que el pastor dijo que de pie. Sí, el pastor dijo que de pie. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, hermanos, que debe de ser de rodillas. Ezequiel dice que vio la gloria de Dios y que se postró sobre su rostro. Vamos a ver al profeta Ezequiel en el capítulo 1 y en el verso 28. Profeta Ezequiel en el capítulo 1 y en el verso 28. Y dice la palabra del Señor así, hermanos, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 1 y en el verso número 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor.
Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice el profeta, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ujú. Hermanos, ¿será necesario que nosotros veamos, hermanos, estas cosas para que nos postremos? No, la palabra de Dios nos dice que Él está aquí. Él prometió, hermanos, que cuando se iba a ir, iba a estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él entonces en este momento está aquí con nosotros, hermanos. Pero a lo mejor, ¿será porque no le vemos, hermanos? ¿Mm? Les repito, que el mismo Señor, esas palabras que dijo aquel tiempo, hermanos, las repito ahorita en este momento. Les repito lo que el mismo Señor dijo. He aquí uno más grande que Jonás. He aquí uno más grande que Salomón. Hermanos, ¿por qué? Porque todo Nínive, hermanos, todo Nínive, cuando Dios mandó a Jonás para que predicara el arrepentimiento en Nínive, como muchos de nosotros, no todos, como muchos de nosotros pensamos, a esa no le voy a hablar, a esa sí que se la lleve el diablo, a ese sí que se lo lleve el diablo. Cuando Dios nos mandó, hermanos, a hablarle a toda la gente, a toda la gente, pero nosotros hacemos, hermanos, nuestra división, decimos, ese sí, a este no, a este tampoco no, pero a este que está aquí sí, y ya estamos escogiendo nosotros. A nosotros nos mandó, hermanos, hablarle a toda la gente. Pero quiero, hermanos, que leamos nosotros, hermanos, en San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11. Y en los versos, dice la palabra del Señor, en San Lucas capítulo 11, y en los versos, gloria a nuestro Dios, 31 y 32. Y dice de esta manera, hermanos, Cristo les estaba predicando a la gente de aquel tiempo. Y llega el verso 31 y dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice Cristo, y he aquí más que Salomón en este lugar. Él estaba, hermanos, y él es mucho más que Salomón. Y entonces, ¿por qué aquella mujer vino desde quién sabe de qué lugares, hermanos, para oír la sabiduría de Salomón? ¿Y por qué ahora el mismo Jesús está, hermanos, y nosotros ni en cuenta, como dicen muchas gentes? Hermanos, si esta mujer vino hasta Jerusalén para oír la sabiduría de Salomón, dijo Cristo, y ahorita aquí entre ustedes, uno más grande que Salomón en este lugar. Y luego dice en el verso 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo estaba con ellos, hermanos, y ellos no lo sabían. Cristo estaba con ellos, la segunda persona de la Trinidad, hermanos, y ellos ni en cuenta lo tomaban. Y por eso dice, hermanos, por eso dice estas palabras. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, ¿estará con nosotros aquí, en estos que estamos aquí, hermanos, contaditos? ¿Estará Dios con nosotros? Ustedes piensen, hermanos, ustedes piensen y contéstense. Y si ustedes, hermanos, pueden decir, hermanos, amén, eso quiere decir que están de acuerdo que sí está aquí el Señor, hermanos, sí está aquí el Señor. Y entonces, si está, tenemos nosotros, hermanos, que hacer todo lo necesario
para, hermanos, para estar frente a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, hermanos, así hemos estado viviendo mucho tiempo. Tiempo atrás, hermanos, tiempo atrás, cuando nuestra iglesia comenzaba, todos llegábamos, los poquitos que éramos, y nos hincábamos, hermanos, en el altar, y ahí estábamos orando, y ahí estábamos llorando, y etcétera, hermanos. Muy bien, y como les digo, ahora las cosas se han modernizado, y ahora, hermanos, ya como que sentimos feo hincarnos. ¿Por qué? A lo mejor porque se nos arruga el pantalón, a lo mejor a las hermanas porque pues se pueden raspar sus rodillas con el suelo, no sé, hermanos, pero lo que sí sé es que si nosotros pensamos que realmente con nosotros está el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no, no va a haber, hermanos, nada que nos impida que nosotros lo adoremos de rodillas, hermanos, como Él se lo merece. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, Ezequiel dice que vio la gloria de Dios y se postró sobre su rostro. Vamos a ver Ezequiel 1:28. ¿Y será porque ahora, hermanos, nosotros no le vemos? Les repito lo que el mismo Señor ya dijo. Es lo de Jonás y es lo de Nínive. Correcto, hermanos. Entonces ahora, a su debido tiempo, todos reconocerán su soberanía. Vamos a leer este pasaje. Profeta Daniel, capítulo 2, en el verso 47. Profeta Daniel, capítulo 2, en el verso 47. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el profeta Daniel, en el capítulo 2 y en el verso número 47. Dice de esta manera, hermanos. Gloria a Cristo. 2:47. Dice, el rey habló a Daniel, se refiere a Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Cuando había mandado a Nabucodonosor a matar a todos los adivinos y a todos los, etcétera, etcétera, los que estaban ahí, entonces llegaron hasta oídos de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué dio esa orden el rey? Y le dijo a Arioc, el eunuco que manejaba a los esclavos, porque no le han podido decir cuál fue su sueño. Él tuvo un sueño, pero ya se le olvidó el sueño. Y ahora quiere que estos adivinos que hay en su reino le digan cuál fue el sueño y cuál es la interpretación. Y ellos le decían, mi rey, dinos cuál fue el sueño, y nosotros te decimos la interpretación. Y él dijo, no, quiero que me digan cuál fue el sueño, porque ya se me olvidó. Ajá. Y cuando ellos no pudieron, entonces Daniel clamó a su Dios y Dios le reveló. Y cuando ya se llegó el momento, hermanos, en que tenía que presentarse, hermanos, ante Nabucodonosor, para salvar a todos los que estaban ahí, adivinos y demás cosas, hermanos, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, hermanos, vamos a ver que nuestro Dios es poderosísimo, no nada más poderoso, sino poderosísimo. Entonces, hermanos, Nabucodonosor, el gran rey aquel que tuvo mucho dominio sobre muchas naciones, hermanos, reconoce que el Dios de Daniel es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Daniel en capítulo 4, hermanos, y en el verso 34, Nabucodonosor reconoce y se humilla, oigan bien, el poderosísimo Nabucodonosor se humilla
ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer Daniel capítulo 4, verso 34. Daniel capítulo 4, verso 34. Y dice la palabra de Dios así, hermanos. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Así dijo, hermanos, por todas las edades. Nos pasamos al verso 37. Y dice el mismo Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese era Nabucodonosor. Cuando Dios lo humilló, cuando dice la palabra, hermanos, que él, después de que recibió la sentencia, hermanos, empezó a salir del palacio. Y a poquito caminar, puso sus manillas en el suelo también, como sus pies, y salió así como animalito. Y se perdió 7 tiempos, dice. Y el pelo le creció, y las uñas le crecieron. Y comía hierba como los animales del campo. Hasta que un día, después de 7 tiempos, alzó sus ojos, hermanos, y vio hacia el cielo y reconoció al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y la razón le fue devuelta. Sus gentes lo volvieron a buscar. Volvió a tomar posesión, hermanos, de su trono. Y entonces es cuando él habla y dice que el Dios de Daniel es Dios de dioses y Señor de señores. Amén, hermanos. Muy bien. Después de esto, hermanos, de Nabucodonosor, y que reconoce que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el apóstol Pablo habla de su reconocimiento como Rey de Reyes y Señor de Señores también, tomando en cuenta que el apóstol Pablo persiguió a los cristianos, pero cuando Cristo se le presentó, no dijo, oye Pablo, ¿por qué andas persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué andas persiguiendo a los que son cristianos? No, él le dijo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos andaba persiguiendo a Cristo. Y cuando se le presenta a Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Ajá. Nunca había oído esa voz. Y entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, hermanos, en Filipenses, el apóstol Pablo ya transformado, en Filipenses capítulo 2, hermanos, y en los versos 10 y 11, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, y en los versos 10 y 11, dice de esta manera, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si el apóstol nos dice, hermanos, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y también de los que están en la tierra, que somos nosotros, hermanos. Si nos empezaríamos, hermanos, a educar desde este momento, hermanos, entonces deberíamos hacer las cosas como dice la palabra. No como dice el predicador, hermanos, sino como dice la palabra. Y entonces, hermanos, todos empezaríamos a adorar a nuestro Dios, hermanos, como lo merece, de rodillas, dijo el apóstol Pablo. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, hermanos. Pero vamos a ver por último, hermanos,
cómo nos trata Dios a nosotros. Vamos a ver, hermanos, cómo nos trata Dios a nosotros. Nosotros ya vimos que a veces no lo tomamos muy en cuenta y etcétera, y a veces sí nosotros nos arrodillamos. Pero Él, ¿cómo nos trata a nosotros? Vamos a leer el Salmo 81 y el verso 16, para que veamos nosotros cómo nos trata Él a nosotros. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 81, gloria a nuestro Dios. Salmo 81 y en el verso 16. Y dice de esta manera, hermanos: le sustentará Dios con lo mejor del trigo. Oigan, hermanos, no anda escogiendo por ahí alguna semillita para dárnoslas. Dice, les sustentará Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciará. O sea, de lo mejor que Él tiene, hermanos, nos da a nosotros. Y entonces, hermanos, el sustento que nosotros pudiéramos recibir de nuestro Dios es lo mejor del trigo. Sí, hermanos, se puede cosechar el trigo, pero se puede, hermanos, separar un trigo que está muy bueno, otro trigo que no está tan bueno, y otro trigo que a lo mejor sí todavía pasa, y otro trigo que no sirve definitivamente. Pues Él nos sustentará con lo mejor del trigo, y con miel de la peña nos saciará. Así es como Él nos trata, hermanos. Muy bien. Y aparte de eso, Malaquías capítulo 3 y en el verso 10 nos dice de esta manera. Malaquías capítulo 3 y en el verso número 10. Y dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hermanos. No nada más hay, ¿cómo te va? Pues ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo te ha ido? Ahí la voy pasando. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la vamos pasando nada más? Si tenemos a ese Dios todopoderoso y Él está hablando, hermanos, claramente, traigan ustedes sus diezmos al alfolí. Van a decir que se van a empobrecer. No, no, no. Traigan todos sus diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Y ahora pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Así es de que entonces, así es como Él nos trata a nosotros. Abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, a grandes rasgos, hermanos, hemos presentado a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores ante ustedes. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Y es verdad, hermanos, que sí es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a nosotros, hermanos, nos trata, hermanos, en todas las cosas con abundancia. Así es, hermanos. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Así como están, o hínquense, hermanos, porque eso de así como están ya no lo vamos a usar. Hermanos, están ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo les he hablado a mis hermanos, para que sepan el privilegio que todos los que hemos creído en ti tenemos. Tenemos por Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se encarga de nosotros, poderoso Padre, como lo has hecho siempre. Y en muchas ocasiones nosotros no nos hemos dado cuenta, divino Señor, pero tú siempre nos has sustentado y nos has traído, divino Señor,
en lo mejor que puede existir aquí debajo de la tierra. Aquí en la tierra, divino Señor, debajo de los cielos, poderoso Padre. Gracias, Dios omnipotente, por esta meditación de tu palabra. Que mis hermanos, divino Señor Dios, lo comprendan, lo entiendan, y así lo hagan, divino Señor Dios, en sus hogares, así lo hagan el día, divino Señor, que te han dedicado, la hora que te han dedicado, Señor, para adorarte, que así lo hagan en sus hogares, poderoso Dios. Padre, en tu nombre les hablé, y tú, divino Señor, vas a llevar esta palabra en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Hermanos, quiero que el Señor les bendiga.